¿Qué pasa con la educación? También nos preocupa el tema del retorno presencial a clases. Se supone que avanzando a fase 2 ya está permitida la presencialidad de alumnos, pero hay oposición de apoderados, del colegio de profesores, en fin, en una polémica que no termina producto del retorno presencial. Y preocupa esa situación en Talcahuano, en Concepción, en toda la región, más allá de las comunas que avanzan o no, porque se supone que acá, en el caso del Gran Concepción, Talcahuano, Concepción, seguimos en cuarentena, pero todo hace pensar que a partir de la próxima semana ya estaremos en fase 2. Y se supone que con eso, el retorno presencial, polémico. Natalie Villalobos nos tiene detalles, reacciones de esta situación que ocurre con la educación. Natalie, ¿cómo te va? Buen día. Sí, ¿cómo estás, Francisco? Muy buenos días. Y claro, es un tema que sigue preocupando más aún cuando se acerca probablemente este anuncio de que al fin la provincia de Concepción, al menos Concepción y Talcahuano, pasen entonces de fase 1 a fase 2. Por lo que va a ocurrir con este retorno a clases, en donde, recordemos, hay planes, hay proyecciones por parte, sin duda, no del Ministerio de Educación, y es allí entonces donde todos los apoderados están en alerta, más aún cuando han sido los mismos establecimientos que han comenzado con una especie de encuesta para hacer una especie de catastro también, para saber si efectivamente van a enviar o no a sus hijos a clases totalmente presenciales. De allí deriva si estamos o no estamos en condiciones, y es por eso que a mi lado se encuentra ya Cristian Arancibia, quien además justamente representa a los apoderados, ¿no?, de los colegios particulares y también subvencionados, y con una postura bastante clara, y que tiene que ver también con esta especie de catastros que se siguen realizando en torno entonces a este retorno, probablemente no de clases. Hay porcentajes altos de apoderados que no estarían de acuerdo con enviar a sus hijos a clase. Hola, Natalie. Sí, mira, de verdad hoy día nosotros hemos hecho un trabajo a nivel nacional con nuestros asociados, y cerca del 75% de los apoderados de colegios particulares y subvencionados nos manifiesta que no está en condiciones de enviar a su hijo al colegio bajo la modalidad hoy día mixta o semipresencial, esto relacionado directamente con la crisis sanitaria que estamos viviendo en la actualidad. Claro, ahí teníamos entonces una primera impresión, porque luego, o antes en realidad de continuar con esta conversación, los voy a invitar a que también revisemos parte de las declaraciones, porque la radiografía en el día de hoy es que son 34 los establecimientos que ya están con clases presenciales. Se corresponden a 7 comunas que evidentemente están en una fase en la que se puede desarrollar esto. Y primero los invito precisamente a que escuchemos qué fue lo que dijo el Seremi de Educación, Felipe Boyal. Actualmente hay 34 establecimientos educacionales pertenecientes a 7 comunas de la región que se encuentran con clases presenciales. Esta mañana visitamos uno de ellos, el Liceo Bicentenario Industrial de la comuna de Tomé, en donde tanto sus profesores como los alumnos valoraron la vuelta a los talleres y el ejercicio práctico de sus conocimientos. Por esto que es importante que aquellos sostenedores cuyas comunas se encuentran en fase 2 hacia arriba puedan sumarse a esta apertura que va en directo beneficio de nuestros niños y niñas de la región. ¿Están contentos o no va a volver? Claro, ahí teníamos parte entonces de esta declaración entregada por el Seremi, en donde, claro, se confirman estos 34 establecimientos pertenecientes a 7 comunas, número que evidentemente podría aumentar si es que otras comunas logran entonces pasar a la fase 2. Queda pendiente además lo que ocurre en Guayante, que fue uno de los últimos anuncios, Yumbel, Los Álamos, que serían comunas que también entonces pasan a esta fase de transición, y hay que ver evidentemente qué proyecto, qué programa se está aplicando para este retorno a clases. Ahí escuchábamos parte también de la declaración de esta visita que se desarrolla al Liceo Bicentenario de Tomé. Ellos ya vuelven de manera presencial y también hay reacciones, y precisamente los invito a que revisemos también parte de la declaración entregada por Jean-Pierre, quien es un alumno de cuarto medio, y además de Rodrigo Bizama, quien es el director de este Liceo de Tomé. Escuchamos. Hay amigos que yo no los vi nunca más. Me siento feliz de volver al liceo después de más de un año de clase online, poder reencontrarme con mis amigos y profesores, practicar en mecánica automotriz, lo que me permite desarrollar mis habilidades. El liceo ha tomado todos los resguardos con las mascarillas, los facilitan caretas, respetamos la distancia en las salas de clase como en los talleres. Claro, ahí teníamos entonces parte
Claro, ahí teníamos al alumno que evidentemente está muy contento por este retorno presencial. Sí, viene también a renovar un poco, a refrescar, a quizás obtener esta convivencia social que sin duda se echa de menos en este tiempo de pandemia. Pero lo cierto es que yo también ahí dejaba abierta la pregunta a si están o no están las condiciones. Hay que dejar aquí bien en claro, y así también lo ha señalado Cristian, que no es que se esté en contra con el retorno a clases. Sin embargo, podría quizás proyectarse no solamente en fase 2, sino que cuando esté un poco más controlada la pandemia, quizás en fase 3 o en fase 4, ¿no es así, Cristian? Así es, hay diversos especialistas, principalmente el Colegio Médico, que ha sugerido regreso a clases presenciales, idealmente en fase 4. Luego hay antecedentes bien claros que independiente de toda la disponibilidad que los colegios, los establecimientos puedan tener respecto de los temas sanitarios en los mismos, se hacen insuficientes si es que no existen medidas adicionales, como por ejemplo ventilaciones constantes que hablábamos hace un rato, en donde en estas zonas, sobre todo en el sur de Chile, se hace casi imposible tener las salas ventilando 3 o 4 veces por hora. Además, la modalidad híbrida que se está planteando sin duda ha resultado bastante deficiente, en donde se pierde mucho tiempo en conectar a los alumnos en clases presenciales, a los alumnos desde casa, y en realidad la clase es bastante menor. Por eso creemos súper relevante en esta etapa, al menos mientras no tengamos condiciones, poder desarrollar una mejor calidad de las clases virtuales y poder ahondar en ese sentido. ¿Crees que quizás el Ministerio de Educación ha sido más bien tosudo en mantener este proyecto, esta planificación de retornar de manera tan rápida, sin tener quizás un control o más bien herramientas que sean mejoradas para garantizar precisamente no solamente la salud, sino que también la estadía, por así decirlo, en los establecimientos? Nosotros desde el año pasado que como asociación venimos tratando de poder reunirnos con el ministro, llegamos hasta el subsecretario de Educación, en donde le planteamos nuestras inquietudes, entendiendo de que la visión que tenemos responde principalmente a que la autoridad está buscando el retorno a clase para poder, en el caso de los particulares subvencionados, poder justificar el cobro de los aranceles, que fue una lucha ardua que dimos el año pasado, que lamentablemente, a pesar de todos los antecedentes, no pudimos conseguir más que garantizar la matrícula, pero que lamentablemente la autoridad en ese sentido tiene una visión bastante tosuda. No nos permite a nosotros como papás poder tomar una decisión más clara respecto a esto, porque su visión es clara. Quieren que los niños vuelvan a clases independiente de la condición sanitaria que esté reinando hoy día en el país. Ahora es súper importante también recalcar, esto es algo completamente voluntario, es decir, responde a la decisión que como padres vamos a adoptar. No nos pueden obligar a que nuestros hijos vuelvan a un retorno a clases. Así es, nosotros hemos sido súper claros en eso también. El retorno a clases es voluntario. Entendemos que muchas familias ven en este retorno a clase una oportunidad de poder también dejar a su hijo en el colegio y poder salir a buscar el sustento, que ha sido un tema tremendo que como nación nos ha podido atender de la mejor forma. También la sociabilización de los niños, por eso decimos siempre lo mismo, las clases presenciales son irreemplazables, pero debemos ser responsables y conscientes como apoderados, lo mismo la autoridad, en que las condiciones para que eso ocurra hoy día no están, y llamamos también al Ministerio, al Ceremi de Educación, a entender que nosotros no queremos evitar las clases presenciales, al contrario, queremos que sean de forma responsable, y por eso esperamos que cuando estén las condiciones dadas, tal vez en el segundo semestre podamos ya tener un retorno a clase que sea más íntegro y que permita a estas clases híbridas tal vez transformarlas en presencial absolutamente y poder dar una mejor educación, que es lo que todos queremos para nuestros niños. Perfecto. Francisco, tienes una pregunta, te escucho. Sí, saludar a Cristian también, ha conversado con nosotros en otros espacios de nuestro canal. Insistir en el punto, porque si el proceso es voluntario y se reconoce que hay papás que quizás necesitan enviar a sus hijos al jardín, al colegio, porque tienen que trabajar, por ejemplo, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el mayor reparo que ellos tienen? Que la política del gobierno de llamar al retorno presencial pueda terminar presionando a los apoderados, obligándolos, coartándolos en la libertad que tienen ellos de decidir si envían a los hijos o no. ¿Cuál es el temor de ellos? Perfecto. Si esto es voluntario, insisto. Ya, perfecto, le vamos a preguntar. Francisco ahí plantea, por cierto, esta necesidad de muchos padres que tienen que salir a trabajar, que quizás, claro, ven una posibilidad, como tú ahí lo señalabas, en que los hijos puedan volver a clases. ¿Cuál es el mayor temor que tienen ustedes? Porque si bien este es un proceso voluntario, finalmente quizás va a llevar a obligar también a aquellos apoderados a que finalmente
se concrete este retorno a clases, es decir, voluntario entre comillas. ¿Ese es el gran temor que ustedes tienen? El temor que tenemos nosotros es que esta voluntariedad se transforme en una obligatoriedad respecto principalmente de la calidad del servicio prestado y que los papás se vean en ese sentido, en medio de quedarse en casa, poder sentirse obligados a mandar a su hijo al colegio porque puedan quedar con una distancia en los aprendizajes respecto a los que están en clases presenciales. Eso es un tema que nos preocupa enormemente. Y vuelvo a decir, el tema de que los papás tengan esta opción de enviar a su hijo al colegio para poder desarrollar su actividad económica nos preocupa, pero entendemos que la autoridad es la llamada a dar esa solución. Porque nosotros tenemos que velar por la salud de nuestros hijos, nuestra hija, nuestras familias, y mientras el proceso de vacunación no esté completado en plenitud, nada garantiza que los contagios no van a llegar a nuestros hogares, porque los niños son vectores importantes del virus y el proceso de vacunación, como todos sabemos, va hoy día recién en la mitad y no podemos arriesgarnos a eso. Ahí teníamos entonces, sí, Francisco, precisamente ese temor que no es menor, más aún cuando, claro, los niños también, recordemos, son una población que todavía no están considerados en esta campaña de inoculación y además tenemos esta llegada del PIMS, de la cual nosotros también hemos hablado, lo hemos abordado y es algo que también entonces se sumaría a las tantas preocupaciones que hoy como padres y también apoderados están precisamente ahí latentes. Esto es muy polémico, Natalie, no es de ahora. Hay un diálogo que no existe, ficticio, entre el Ministerio y el Colegio de Profesores, por ejemplo, donde también se oponen a un retorno presencial en fase 2. Hablan de fase 4 quizás, pero en fase 2 no, porque sería muy peligroso. Está justamente el riesgo de este síndrome PIMS y donde la infraestructura de los colegios también juega un papel importante, Natalie, porque evidentemente no es lo mismo un colegio particular que un colegio público. Ya quizás en el primero, por un tema de recursos, se puede cumplir con el distanciamiento, con las medidas sanitarias, y en los otros quizás sí también, pero puede ser más complicado. Pero ahí está, es un debate abierto mientras se lleve con respeto. Yo creo que todas las opiniones son atendibles. Hay gente que apoya el retorno presencial, Natalie, porque dice que sus hijos están aburridos en la casa, que están perdiendo una oportunidad única de compartir con sus pares, ya porque no se sabe cuándo va a dar tregua esta pandemia. Podemos hablar de la próxima semana, del próximo mes, pero quién sabe si el coronavirus es muy cambiante. Por lo tanto, yo creo que acá son atendibles todas las opiniones. Ahora, evidentemente, la gente que quiera enviar a sus hijos es libre de hacerlo, pero lo que se pide es que existan los protocolos, las medidas de seguridad sanitarias pertinentes, y es ahí donde también hay dudas. Exacto, y es ahí también donde son precisamente las autoridades y también en conjunto con los establecimientos quienes deben entregar estos protocolos que, recordemos, en su momento también se pidieron, también se solicitaron, de tal forma que entregar primero tranquilidad a los apoderados, pero también responder a estas normas sanitarias que ya sabemos y que se deben efectivamente cumplir para evitar algún brote, por ejemplo, dentro de algún establecimiento. Sí, Natalie, ¿nos queda alguna intervención, me parece, o no? Creo que nos queda una intervención, porque escuchamos al Ceremi y al alumno. Sí, nos había quedado pendiente ahí parte de la declaración de Rodrigo Bizama, quien es el director del Liceo Bicentenario de Tomé, quien habla precisamente de este retorno a clases, y si ya está listo los invito precisamente a que lo escuchemos. Nosotros, el Liceo Bicentenario de Excelencia Industrial de Tomé, hoy hemos iniciado las clases híbridas y presenciales. Si bien el contexto sanitario que está viviendo la comuna y el país sigue siendo complicado, creemos que, y aprovechando que como comuna de Tomé hemos iniciado la fase 2, es necesario a nuestros estudiantes potenciar el trabajo técnico, sobre todo el técnico profesional desde el liceo. Hemos abierto las puertas, ¿cierto?, tomando todos los resguardos necesarios, teniendo todos los protocolos de seguridad al día, que nuestros apoderados de manera voluntaria han enviado a sus estudiantes, siempre pensando en el futuro de ellos. Hace más de un año que no han tenido clases nuestros estudiantes, hace más de un año que no veían a sus amigos, y hoy quisimos cambiar eso, quisimos atrevernos. ¿Por qué? Porque creemos que una educación efectiva, una educación eficiente y una educación de calidad se hace desde el establecimiento, pero con los resguardos que nosotros como institución hemos tomado. Creemos que nuestros estudiantes van a aprovechar esta instancia de manera gradual, de manera voluntaria,
poco a poco, pero sí considerando siempre un único objetivo de formar unos buenos técnicos que sean competentes y que tengan una visión de futuro. Claro, ahí teníamos parte entonces de esta intervención y me quedo con dos conceptos, Francisco: voluntaria, de forma voluntaria y también de forma gradual. Esto es de suma importancia porque recordemos que también parte del compromiso del mismo Ceremi de Educación fue que iban a volver de manera gradual, es decir, los cursos más grandes, de tal manera que los más pequeñitos no estuvieran tampoco tan expuestos a este virus, que hoy día tenemos el COVID-19, pero además sabemos que está también presente la influenza, por lo que además también se está llevando una campaña para evitar también este virus. Sí, más allá de los plazos, hemos hablado con diversos actores ligados a la educación, los profesores, las dirigentes de la Junji, por ejemplo. Y claro, ellos sostienen por qué no poder esperar un poquito más, por ejemplo, el segundo semestre, Natalie. Agosto, con un mejor clima, menos frío, menos circulación viral, podría ser, pero claro, también es entendible de que acá es un sistema completo, el año escolar, el que enfrentando un nuevo atraso puede tener complicaciones para después terminar. Pero ahí está, esto no significa que los niños, por ejemplo, no estén en clases. Hay lecciones online, ya hay lecciones online, pero está en tela de juicio ahí el retorno presencial. Estaremos atentos, Natalie, porque esto va a generar más reacciones. Sí, claro, es un tema de debate, hay que estar pendiente también a cómo se siguen desarrollando primero los protocolos, las estrategias y cuál va a ser también no solo la postura de los apoderados, sino que también del colegio de profesores. Así que obviamente vamos a quedar pendientes. Muchas gracias, Natalie. Que estén muy bien, nos vemos.